Hola, bienvenidos a esta serie de tutoriales sobre manejo básico de equipos de audio. Mi nombre es Oscar Pinilla, soy ingeniero de sonido y trabajo como docente en la Universitaria Agustiniana dictando las materias de sonido del programa de cine y televisión. Como primer elemento vamos a establecer la cadena de grabación, el micrófono. Seguido del micrófono tenemos el cable y posteriormente tenemos nuestra grabadora, que puede ser en este caso la Tascam DR680. Vamos a hablar un poco ahora sobre el micrófono y la naturaleza del micrófono. Tenemos dos micrófonos de los que podemos trabajar en audio o podemos trabajar en captura en un rodaje. Este micrófono de acá es el Shotgun, conocido como micrófono de boom. Es un micrófono de condensador cuya característica principal es su direccionalidad. Por ser extremadamente direccional, se presta para montarlo sobre una caña y direccionarlo hacia la fuente que nosotros queremos grabar. El micrófono de condensador necesita una fuente externa de alimentación. En la parte de abajo del micrófono existe una ranura para una batería de AA. Esta batería de acá, la ranura o la batería se inserta de esta manera y puedo utilizar el micrófono sin necesidad de proveerle energía a través de la grabadora, ya sea la Tascam o la Zoom. El segundo elemento de nuestra cadena es el cable. En estos momentos tengo un cable XLR o Canon o cable de micrófono también conocido, que utilizaremos para conectar nuestro micrófono a nuestra grabadora o a nuestra cámara. Los cuidados que tenemos que tener con este cable se competen hacia su almacenamiento. Debe enrollarse de la manera adecuada y debe cuidarse para que el cable no se vaya a romper y no vayamos a tener problemas de señal en nuestra cadena de grabación. El tercer elemento de nuestra cadena de grabación es la grabadora. Tenemos por un lado la Zoom H4n y por el otro lado la Tascam DR680. Vamos a hablar un poco sobre esta grabadora. En el panel superior encontramos los selectores de micrófono y línea para cada una de las entradas. Podemos darnos cuenta que la Tascam maneja 6 entradas de audio que pueden ser configurables en línea o micrófono. Encontramos también el botón de encendido que hay que mantener pulsado para poder encender el aparato. En este lado tenemos los controles de transporte, play, stop, avance y retroceso para poder realizar una escucha de nuestro material grabado. Y encontramos un punto importante y es nuestro botón de menú. En esta parte de la grabadora encontramos las entradas o los inputs. Tenemos 4 entradas de micrófono y 2 entradas balanceadas TRS o de plug. De hecho, cada una de estas entradas o conectores son híbridos y yo puedo conectar cables de plug a él. En otro de los lados de la grabadora encontramos las salidas de línea. Tengo la oportunidad o la posibilidad de sacar 3 salidas estéreo de cada una de estas del aparato. Y tengo la entrada para la tarjeta SD, que es donde voy a insertar la SD para poder grabar y realizar el registro de las tomas. Es importante mencionar que estas grabadoras funcionan o guardan los archivos de audio en tarjetas SD. En este caso estoy usando una tarjeta SDHC de 32 GB, a la cual voy a insertar en la grabadora y el computador de la grabadora la va a formatear y voy a poder almacenar los archivos de audio en ella. En la parte trasera encontramos una ranura para las baterías. La Tascam DR680 utiliza 8 baterías, a diferencia de la Zoom H4n que utiliza solo 2. Tengan en consideración el número de baterías o si van a utilizar la fuente de alimentación externa para poder operar la Tascam en el rodaje. Antes de iniciar nuestro rodaje es importante realizar una calibración inicial de la grabadora. Vamos a encender la grabadora presionando el botón de encendido durante unos segundos y la grabadora se va a encender. Es importante insertar la memoria SD dentro de la ranura SD porque la grabadora van a aparecer unas funciones en la grabadora que no se van a poder operar si no están debidamente insertada la tarjeta. Una vez la tarjeta esté en la grabadora, voy a ingresar al menú, oprimiendo el botón de menú que se encuentra en el panel superior, en la parte de acá, y voy a ingresar con este dial, voy a buscar el apartado que dice Card o tarjeta.
Entonces, ingresando a el menú de card o menú tarjeta, puedo encontrar la opción de formatear. Le doy formatear y él me pregunta si deseo borrar o formatear toda nuestra tarjeta. Le voy a decir con Enter que yes. Una vez formateada nuestra tarjeta, es importante definir el formato de audio con el que vamos a trabajar. Vamos a definir dos parámetros importantes, que es la frecuencia de muestreo y la profundidad en bits. Ingresando al menú, nuevamente, analizo las partes o los apartados que me arroja el menú y busco el apartado que dice Rec. Una vez ahí, ingreso y puedo observar que la grabadora me permite grabar en un formato BWF a 16 bits, BWF a 24 bits, WAV a 16 bits, WAV a 24 bits, MP3 en sus modalidades de 192, 320 kbps por segundo. La grabadora nos ofrece distintos tipos de grabación. Vamos a utilizar el formato de WAV a 24 bits. Otro apartado importante se refiere al sample o el sample rate o la frecuencia de muestreo, que nos permite trabajar el número de muestras que va a hacer la grabadora por segundo para poder digitalizar el audio. De fotogramas que tenemos en video para sentir la percepción de movimiento o tener la percepción de movimiento, en este caso necesitamos 44.100 muestras en un segundo para sentir una reproducción fiel del audio. De todas formas, a pesar de que la grabadora me deja grabar a 44.100, vamos a seleccionar 48.000 para tener un poco más de información en dado caso que queramos editar y estirar en el tiempo las regiones de audio que vamos a grabar. Siguiente, en el archivo o en el apartado File, se refiere a la oportunidad de grabar los archivos en mono o en estéreo. Incluso, esta grabadora puede trabajar a 6 canales porque posee 6 entradas para trabajar o capturar audios en 5.1. Pero por lo general vamos a trabajar en monofónico, ya que nuestras entradas van a estar configuradas hacia de pronto micrófonos de solapa o micrófonos boom que van a estar en nuestro rodaje. Una vez realizada nuestra calibración inicial, donde definimos la frecuencia de muestreo, la profundidad en bits y formateamos nuestra tarjeta de audio, ya procedemos a hacer las conexiones entre la cámara o entre la grabadora y el micrófono. Para esto vamos a utilizar nuestro cable Canon, nuestro cable XLR que tenemos acá. Físicamente, el cable presenta dos extremos, uno macho y uno hembra. Nuestro micrófono, si seguimos y hacemos una exploración del micrófono en la parte trasera, presenta una salida macho. Es decir, que nuestro cable debe ir al conector hembra. De esta manera. Al conectarlo, se produce un clip o hace un sonido de clip que sugiere que está asegurado el cable al micrófono. Para desconectarlo, debo oprimir el botón, este botón que tiene el cable, y así voy a poder realizar una desconexión exitosa entre el cable y el micrófono. Continuemos y dejémoslo conectado para continuar con el procedimiento. Entonces me acerco hacia el panel de las entradas que tengo acá y observo que las entradas XLR van de la entrada 1 a la 4. Voy a seleccionar la entrada 1 y voy a presionar o voy a conectar hasta escuchar el mismo clip que escuchamos en el micrófono. El procedimiento o el seguro de los conectores es igual, similar. Yo necesito presionar este botón de acá para poder retirar el cable adecuadamente. Vamos ahora a dejarlo conectado. Una vez hecha nuestra conexión entre el micrófono y la grabadora, procedemos a calibrar para entrar a grabar directamente en el canal 1 que fue al que conectamos el micrófono. Lo que primero debo hacer es entrar o analizar la naturaleza de la entrada. Estoy conectando un micrófono y manejo señal de micrófono. De esta manera voy a configurar en la entrada o en el input 1 a seleccionar en el switch donde dice micrófono. Si estuviese seleccionado en línea, lo que voy a tener o el problema que voy a tener es que no va a llegar señal a la grabadora. Entonces es importante que siempre esté
una vez que conectamos un micrófono, esté el switch en micrófono. Posterior a eso, abajo aparece la opción de Phantom y está configurada para las entradas 1 y 2. Vemos que existe Phantom para la entrada 1 y 2, Phantom para la entrada 3 y 4, perdón, y Phantom para la entrada 5 y 6. Nuestro micrófono en estos momentos tiene la pila puesta o la pila insertada en la ranura de baterías, por lo cual no necesita Phantom Power. Pero en el caso que no la tuviera, podríamos encender el Phantom para poder tener señal desde nuestro micrófono. Una vez realizada la conexión y ya definimos la entrada en el micrófono, en la entrada 1, entrada de micrófono, vamos a proceder a calibrar la ganancia de entrada. Nosotros podemos conocer este término como Reg Trim, Reg Level, Reg Gain, Mic Gain, preamplificación o incluso ganancia en español. Esto se refiere a un amplificador de voltaje que nos va a amplificar la señal que nos arroja el micrófono hacia señal de línea, en la que voy a tener una señal mucho más manipulable para poder realizar la grabación de esta señal. Para ingresar al control de ganancia del micrófono, voy a ingresar a la parte del menú que dice Reg Trim enfrente o en el panel frontal de nuestra grabadora. Una vez entramos a este panel, nos presenta 6 posibles potenciómetros o potenciómetros digitales en los cuales podemos trabajar o podemos aumentar la ganancia de cada uno de los micrófonos. Seleccionemos el micrófono 1, oprimiendo la entrada. Si estuviera conectado al micrófono 2, oprimo el botón número 2 y ya el dial me permite trabajar la ganancia del micrófono de la entrada seleccionada. Vamos a trabajar en el micrófono 1 y voy a hablar para empezar a calibrar la señal. Una vez yo empiezo a aumentar la señal, me doy cuenta que los medidores me están indicando que tengo una señal de entrada, ¿de acuerdo? Es importante realizar esta calibración en el momento del rodaje. Esto me garantizará que la toma o el nivel de audio va a ser el apropiado, no va a ser mucho, que probablemente esté distorsionado, o no va a ser muy bajo, en el que probablemente voy a tener mucho ruido propio de la tarjeta o del aparato que estoy utilizando para grabar. Hay una línea punteada y una línea máxima. La idea lo recomendado es lograr que el medidor de señal se ubique entre la línea punteada y la línea máxima. Si yo calibro mal la entrada de grabación, puedo generar saturación o puedo generar distorsión digital en la entrada, lo que me va a dañar completamente el audio y no lo voy a poder recuperar en postproducción. Es importante realizar esa calibración. Una vez yo calibro las entradas de todos mis micrófonos o los micrófonos que voy a trabajar, las fuentes de entrada que voy a grabar, estoy listo para grabar. ¿De acuerdo? El proceso de grabación, puedo entrar otra vez al home. En el proceso de grabación ya se dan cuenta que estoy hablando y hay señal porque el micrófono captura mi voz. Lo voy a hacer con estos controles que están acá, el proceso de grabación. Tengo rec y pausa. Por defecto debo dejarlo en pausa, que significa que la grabadora está en ready o lista para grabar. Una vez oprimo el botón de pausa, me muestra en mi panel o en mi display cada uno de los, cada uno de los momentos o de la señal ingresando a la grabadora. Para grabar simplemente oprimo el botón de rec y voy a empezar a registrar audio ya en mi tarjeta. ¿De acuerdo? Hay un contador que me muestra cuántos segundos, cuántos minutos y cuántas horas de grabación llevo, y para detenerlo oprimo el botón de pausa una vez y nuevamente lo vuelvo a oprimir. Bueno, esto es todo. Espero que esta grabación les sirva como material de consulta en un momento que necesiten recordar algo operativo del aparato y lo puedan recordar o lo puedan revisar en cualquier momento. Recuerden que esto ha sido una manera muy breve, un overview sobre este tipo de aparatos y sobre este tipo de conexiones, las cuales se van a profundizar en la materia de apreciación sonora de cuarto semestre o en la materia de diseño sonoro de quinto semestre. Muchas gracias.